después de esta conferencia muy completa del doctor Pepe Salas, vamos a pasar a unos casos clínicos. Les traje 2, 3 casitos y hago la salvedad que son casos de artritis temprana. Entonces, son pacientes que he tenido la oportunidad de ver desde sus comienzos y quiero pues destacar ciertos aspectos del seguimiento, del cuidado y del manejo de estos pacientes y pues también quisiera escuchar sus comentarios, el de los reumatólogos aquí presentes y el de ustedes. Entonces, el objetivo es mostrarles a ustedes cómo es el trabajo de un reumatólogo con pacientes con artritis reumatoide, es demostrarles cómo un manejo cuidadoso y oportuno de los pacientes realmente va a redundar en beneficios muy importantes para ellos. Entonces, esta es la primera paciente. Es una paciente que, como ven, veo desde hace mucho tiempo. Por favor, no me calculen la edad. La fecha de la primera consulta de esta paciente fue en junio de 1998. Ella consultó por un cuadro de 2 meses de evolución. O sea que realmente creo que esta paciente prácticamente estaba en el momento de lo que mencionaba Pepe de la ventana de oportunidad. Ella inicia su cuadro con una inflamación de la rodilla derecha, posteriormente presenta compromiso aditivo de hombros, luego compromiso poliarticular, es decir, que compromete varias articulaciones de grandes y pequeñas articulaciones. Y tenía una rigidez matinal prolongada mayor de 2 horas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en los criterios de clasificación y de diagnóstico, probablemente piensen, uy, sí, esta señora, ella tiene actualmente 71 años, o sea, tenía 56 años en aquel entonces también estaba como en la edad en la que es más frecuente la incidencia de esta patología. Tenía un factor reumatoideo positivo, unos anticuerpos antinucleares 1 en 320 y marcadores de inflamación. ¿Les preocupan los anticuerpos antinucleares? ¿Sí, no? Un poquito. Bueno, recuerden que los anticuerpos antinucleares también están presentes en la artritis reumatoide. Al examen tenía dolor cervical, limitación en la movilidad de hombros, tenía sinovitis en la muñeca izquierda, en la interfalángica proximal de ambos dedos índices, en la interfalángica proximal del tercero izquierdo, en las rodillas y sinovitis y dolor en metatarsofalángicas, y también tenía dolor externo clavicular derecho. Entonces yo le inicio metrotexate y ketoprofeno, que es un antiinflamatorio que hoy en día poco uso, pero bueno. Lo interesante también de revisar una historias de tanto tiempo de evolución es que uno se encuentra con que también con el tiempo las cosas han cambiado, las conductas han cambiado, uno va adoptando con el tiempo ciertas cosas. Si ustedes miran acá, pues yo en ese momento, en el año 1998, no teníamos mucho conocimiento como el que tenemos hoy en día, lo que llamamos clinimetría. Entonces yo sí le hacía un conteo articular porque ahí anoté todas, pero no teníamos ya, digamos, sistemáticamente dentro de nuestra valoración aspectos clinimétricos hoy en día que son claves como el DAS28, pero verán cómo esto sí va a venir apareciendo. En octubre del 2008, es decir, un par de meses después, hace una infección urinaria, una enfermedad diarreica aguda y la hospitalizan a domicilio. Ella regresa en abril de 1999, suspende el tratamiento y se pierde unos meses. Y al examen pues seguía realmente mal. Dolor temporomandibular, que a veces se nos olvida, pero que es una articulación muy importante en artritis reumatoide, dolor cervical, disminución de la movilidad de hombros, dolor, sinovitis en codos, en muñecas, en metacarpofalangias, algunas interfalángicas proximales, rodillas y metatarsofalángicas. Inicio metrotexate hidroxicloroquina. Ella regresa un mes después, refiere que no inició la hidroxicloroquina. Tiene una sedimentación muy alta, en 95 milímetros en 1 hora. O sea, es una paciente severamente comprometida con una artritis severa en ese momento. Entonces, inicio prednisolona
7.5 miligramos al día, le continúo el metrotexate y le digo de iniciar la hidroxicloroquina. O sea, aquí ya pienso, ante la severidad del cuadro, ante el compromiso inflamatorio tan importante, en iniciar corticoides a bajas dosis y en hacer lo que llamamos terapia combinada con modificadores. Ella refiere mejoría inicial, pero al evidenciar que la paciente sigue de todos modos con un conteo articular significativo, aumento la dosis de metrotexate y continúo el resto igual. Entonces paso de 10 a 15 miligramos de metrotexate. Evidentemente la sedimentación baja un poquito, el conteo articular mejora. Fíjese que ahí no tengo todavía la clinimetría, ¿no? En noviembre de 1999 está mucho mejor, ya su conteo articular ha disminuido de manera significativa, solo presenta un poquito de sinovitis en rodillas y no tiene dolor articular y su velocidad de sedimentación ha bajado a 16. En enero del 2000, ella está en tratamiento con metrotexate 15 miligramos por semana, hidroxicloroquina 200, prednisona 5 miligramos y consulta por una reactivación que se presenta 15 días antes. Entonces, nuevamente encontramos a la paciente con dolor y limitación cervical, en hombros, sinovitis en muñecas, en interfalángicas proximales, en codos, en rodillas, en tobillos y la sedimentación pues vuelve a aumentar. Entonces decido aumentar un poquito la dosis de prednisolona, continuar el metrotexate e iniciarle flunomida. Es decir, ya notamos que a pesar de tener una dosis buena de metrotexate, creo que subí hasta 20 miligramos en el caso de ella, pues hay algo que no está funcionando bien. Hay una pérdida de la eficacia terapéutica con los modificadores, que es algo pues que podemos ver durante la evolución de esta enfermedad. Él me llama a los 15 días de iniciar la leflunomida, refiere que mejora rápidamente, que es algo que se puede observar con la leflunomida, es decir, que su inicio de acción es bastante rápido, incluso podemos ver pacientes que mejoran significativamente antes del primer mes de iniciado el medicamento, pero presenta un exantema pruriginoso, es decir, una reacción alérgica. El diagnóstico del dermatólogo que la vio fue que presentó un exantema por drogas. Entonces se decide suspender un antiinflamatorio que es el diclofenac que había empezado hace poco, porque teníamos 2 medicamentos de inicio reciente, y hacer lo que llamé un rechallenge con leflunomida. Pero la paciente presenta diarrea y cefalea, es decir, evidentemente la paciente no toleró este nuevo modificador. Tenía una sedimentación en ese momento en 77 y una actividad poliarticular de su enfermedad. Entonces, es el año 2000, acuérdense que el primero único que fue Enercept acababa de entrar al mercado colombiano, porque digamos el lanzamiento del medicamento y la presentación en sociedad a los reumatólogos fue en noviembre de 1999, ¿no? Entonces llevaba realmente muy poco tiempo, todavía no estábamos muy familiarizados. Entonces decido insistir, hacer nuevamente un intento con otro modificador y decido adicionarle de nuevo hidroxicloroquina e iniciarle sulfasalacina hasta llevar a una dosis de 1500 miligramos, o sea, lo que se llama el esquema de triple terapia combinada, que es un esquema de tratamiento que ha sido, digamos, evocado y sugerido en ciertas publicaciones antiguas y que es un esquema, digamos, de tratamiento válido. El junio, es decir, 3 meses después de estar con este manejo con triple terapia combinada, antiinflamatorio y prednisolona, la paciente sigue mal. Dolor e inflamación poliarticular, limitación en hombros, sinovitis en codos, muñecas, rodillas, tobillos, metatarsofalángicas y sedimentación en 63. ¿Qué harían entonces? Ya era junio del 2000. Pues obviamente le inicié Etanercept, 50 miligramos subcutáneos semanales. Entonces ustedes ven con este caso cómo la paciente, estamos a 2 años del inicio de su enfermedad. La paciente, salvo 6 meses en los que, digamos, se perdió, más los 2 meses iniciales en los que no consultó, estuvo siempre en seguimiento, tuvo
un periodo de remisión de algunos meses y después se reactivó. Se agotaron todos los pasos y todos, digamos, los recursos terapéuticos que había en ese momento, que pues básicamente dentro del armamentario terapéutico de lo que llamamos modificadores, pues son los mismos: antimalárico, metrotexate, leflunomida y sulfasalacina, solos o en combinación, como un caso de estos lo merece. El 24 de julio de 2000, es decir, un mes después de iniciado el etanercept, la paciente tenía 4 articulaciones inflamadas, no tenía ninguna articulación dolorosa y la velocidad de sedimentación bajó así en una pendiente casi vertical de 63 a 17 milímetros en una hora. Es decir, un caso realmente representativo de una respuesta formidable a la terapia biológica. Ciertamente los vemos así, pero no es, digamos, no es lo más usual. O sea, la paciente realmente presentó una mejoría muy significativa. El seguimiento, y para hacerles la historia un poquito corta, porque si me voy a este ritmo 13 años más, pues no terminamos nunca, pero ya realmente les voy a hacer un resumen porque la evolución de esta paciente ha sido muy satisfactoria tanto para ella como para mí. Entonces, esta paciente ha continuado con el etanercept. O sea, llevamos 13 años con etanercept, ¿no? Yo pienso que muchos de los colegas reumatólogos aquí presentes pues tienen pacientes similares, pacientes que se han beneficiado con un agente biológico durante tanto tiempo. Entonces hemos continuado con la combinación etanercept, hemos mantenido su metrotexate en una dosis de 7.5 a 10 miligramos por semana y hemos mantenido el corticoide. La realidad con el corticoide, y tal como lo mencionaba el doctor Salas, es que ha habido mucho debate alrededor de si se deben o no se deben usar los corticoides. Los corticoides se recomiendan como terapia de puente, pero la realidad es que suspender un corticoide en un paciente con artritis reumatoide una vez que se ha iniciado es una empresa muy difícil. Con esta paciente en algún momento logramos bajar la dosis hasta 1.25 miligramos diarios, pero como de todos modos ha tenido pequeños ciclos de reactivación, pues hemos tratado de mantenerlo entre 2,5 y 5 miligramos al día, lo cual pues no ha estado mal. La paciente realmente no tiene ningún estigma del uso crónico de corticoides, tiene osteoporosis, claro, y pues detrás de este tema también hemos estado como buen reumatólogo que se respete. Hasta junio del 2010 la paciente había tenido 40 visitas al reumatólogo, es decir, realmente ha sido de una adherencia a su médico y al tratamiento que han sido ejemplares. Se ha mantenido prácticamente en remisión con muy pocos episodios en los cuales ha tenido baja actividad de la enfermedad. Dicho sea de paso, en los últimos años siempre hemos monitoreado a la paciente con el DAS28, es decir, con su conteo articular que tanto insiste el doctor Salas. Durante varios años la paciente también logramos mantenerla con 25 miligramos de etanercept, pero después tuvimos que subir a 50 miligramos. Durante estos 13 años no ha requerido hospitalizaciones para manejo de complicaciones, es decir, no ha tenido ninguna complicación infecciosa grave. Ha tenido, como muchas de nuestras pacientes con artritis reumatoide, algunos episodios de infección urinaria, bacteriurias asintomáticas tratados, algunos episodios de enfermedad viral respiratoria. Los anticuerpos antinucleares que han sido positivos desde el comienzo se han mantenido en títulos bajos y no ha tenido otros marcadores de autoinmunidad. Y lo grandioso con ella es que no tiene ninguna deformidad, no ha tenido ningún periodo de incapacidad. O sea, es una mujer que no trabaja, es viuda, pero es una mujer sumamente activa. Hoy en día hace parte del Comité de Ética del Instituto de Reumatología en Bogotá. Y pues estas son las manos de la paciente hoy. Entonces, pues realmente no hay nada de destacar. Es una paciente que gracias pues al uso de una molécula innovadora, pues ya no tanto, ya el etanercept lleva 13 años en el mercado, que gracias al uso, digamos,
y a la fortuna que ha podido tener de que el sistema de salud nuestro le ha cubierto la terapia biológica, pues ha podido beneficiarse de ella y después de 15 años del inicio de la enfermedad, pues lograr estar pues prácticamente indemne. Miren, por ejemplo, la movilidad de las muñecas de las pacientes. Las muñecas son articulaciones que muy a menudo se afectan muy rápidamente, se produce estrechez en el espacio, erosiones que limitan rápidamente la movilidad y que les producen dolor crónico. Y en el caso de radiología, pues hay una pequeña pérdida del espacio radiocarpiano, pero realmente para llevar 15 años con la enfermedad, pues es una paciente que no tiene un deterioro radiológico importante. Miren acá, una pequeña pérdida aquí del espacio, de pronto un poquito de pérdida acá, pero pues esto clínicamente no se traduce en un impacto funcional. Lo mismo acá las rodillas, son radiografías pues que son sencillamente normales, es la vista lateral de las rodillas. Entonces, el esquema de manejo para revisar ha sido monoterapia inicial, algunas personas empiezan con monoterapia y después adición de otros medicamentos, otros con terapia combinada de inicio, hasta llevarla a la triple terapia combinada, uso de glucocorticoides a bajas dosis continuamente, ineficacia y toxicidad a los modificadores, que es pues un caso que se puede presentar con relativa frecuencia, y este es el caso de una paciente que tiene una terapia biológica prolongada. Bueno, entonces ahora quisiera escuchar los comentarios, si tienen preguntas, comentarios sobre este caso, porque pues la idea era como tener algunos comentarios. Si los colegas reumatólogos tienen algún comentario. ¿Tienen? Sí. No, nosotros realmente en el tema de la alimentación, pues es una paciente, ¿qué les digo yo? No es obesa, es una paciente que mantiene su peso normal, que tiene una nutrición adecuada. ¿Ah? ¿Qué? Seguramente. Responde. ¿Algún comentario sobre el manejo? ¿Alguna inquietud? ¿Qué les plantea a ustedes, por ejemplo, el hecho de que una paciente tenga terapia biológica tanto tiempo? ¿Qué han oído de eso? Pues ya que insistes en que si hacemos comentario, pues yo pienso que estuvo muy bien la decisión y no hay duda que había que hacer ese tratamiento cuando se inició el biológico, pero hay una posibilidad en pacientes, muchos pacientes que muchas veces se nos olvida y lo que hablamos esta mañana es el metotrexate, es muy comúnmente absorbido vía oral. Y hay una posibilidad de usar metotrexate parenteral en muchos pacientes y en una gran mayoría se puede evitar el biológico pasándolo a parenteral, y hay muchas autoridades mundiales que lo recomiendan así, y hay estudios que han demostrado que poniéndolo parenteralmente mejora la eficacia. Solo es eso, pero me parece bien el tratamiento. Gracias, Jimmy. Bueno, cuéntame, inquietudes. Tengo la duda de por qué, bueno, inicialmente tú mencionaste lo de los A positivos que estaban bastante altos. Me gustaría que pronto nos complementara un poquito de por qué esta paciente no tiene una enfermedad mixta de tejido conectivo, o sea, con lupus. No, mira, es que nos hemos olvidado que realmente los anticuerpos antinucleares no son patognomónicos del lupus, ¿de acuerdo? Los anticuerpos antinucleares son un marcador inmunológico, una prueba tamiz, y la prevalencia o la posibilidad de que un paciente con artritis reumatoide tenga anticuerpos antinucleares es alta, está alrededor de un 40-50%. Entonces, pues obviamente en esta paciente se descartó un lupus, se le hicieron todos los otros marcadores y no tiene un lupus. O sea, es una pregunta importante desde el punto de vista que una paciente con artritis temprana puede tener enfermedad autoinmune
sea una artritis reumatoide. Pues obviamente esta paciente, después de 13 años de evolución y con terapia biológica, si tuviera un lupus, pues el etanercept, digamos, habría destapado toda la olla autoinmune que pudiera tener la paciente. Entonces, recordar que los anticuerpos antinucleares son lo más inespecífico que existe. Es más, para complicar un poquito el asunto, muchas personas sanas realmente sin enfermedad pueden tener anticuerpos antinucleares positivos también. En el estudio de AR temprana que hicimos con Colciencia del 2004 hasta el 2008-2009, el 60% de los pacientes tenían anticuerpos antinucleares positivos y se la hicimos en 4 determinaciones. 1 en 320 es un título muy alto, ¿no? Un título que llamaríamos bajo a moderado. Excelente caso y la felicito por el seguimiento y el mantenimiento de un paciente con el éxito que ha tenido, pues una persona que tiene 15 años de la enfermedad y prácticamente ninguna presión desde el punto de vista pues, clínico y su capacidad funcional. La pregunta es con relación a los biológicos. Ayer hablamos de la inmunogenicidad, que es algo inherente a todos los biológicos. Lo ve uno más de pronto a largo plazo cuando el paciente deja de aplicárselo, cuando hay épocas en que entonces parece ser que eso ayuda a sensibilizar y hace estos anticuerpos antibiotipos que van haciendo que pierda afinidad y eficacia. ¿Usted maneja en estos casos a largo plazo, cuando el paciente envejece y todo esto, algún tipo de pausas en los biológicos, sobre todo para vacunación, o no hace vacunación? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Pues sí, es tasa de un experto en vacunación y me gustaría oír su opinión. Es decir, idealmente un paciente que va a recibir terapia biológica se debe vacunar antes. Pues yo no hago pausas, ¿no? Lo que se intenta, y es que esto nada está escrito, ¿no? Es, digamos, intentar o bajar la dosis o espaciar los intervalos de tratamiento, aunque pues se corre el riesgo en el tema de la inmunogenicidad, y por eso esta paciente yo la traté durante mucho tiempo con 25 miligramos semanales, que es, digamos, hay alguna publicación inicial con etanercept que pues ya no muestran mucho, que mostraba cómo la dosis de 25 miligramos podía mantener bien los pacientes, y el estudio PRESERVE, que es un estudio de suspensión o de cambio de esquema de dosis de etanercept, también muestra que en los pacientes que han llevado un buen curso de tratamiento pues pueden mantenerse con una dosis más baja. Pero yo creo que en este tema no hay nada escrito, no hay realmente un consenso acerca de qué hacer cuando un paciente requiere biológicos por largo plazo. Yo no me atrevería a suspenderle el biológico a ella, porque sé que tarde o temprano se reactivaría, ¿no? Entonces, me gustaría precisamente escuchar los conceptos de todos al respecto. De todas maneras, con el doctor Valle que hemos aprendido, es decir, la persona más experta en vacunas es el doctor Jorge Flores. Es un médico que conocimos con el doctor Valle. Compañero mío, doctor. Compañero de universidad. De la universidad. Sí. El doctor Flores tiene una ventaja, que él va 3 veces al CDC de Atlanta y se une con los expertos en vacunas del mundo, como el doctor Plotkin, muchas personas, y es el sitio donde se toman las decisiones de vacuna en el mundo. Y el único latinoamericano que asiste a ese tipo de reuniones es el doctor Flores. Como lo mencionaba Monique y Pepe, Sala y todo lo que hemos estado acá, las enfermedades autoinmunes se pueden activar por las infecciones. Las infecciones es uno de los grandes activadores de las enfermedades autoinmunes, y entre eso los virus. Entonces, siempre uno debe vacunar a los pacientes con autoinmunidad. Ese es un criterio que yo tengo claro. Y segundo, antes de iniciar terapia biológica es mejor vacunarla, porque si tú le pones rituximab a un paciente y luego le vacunas, no es eficaz como si le pones antes. Yo me acuerdo que en el American Journal of Medicine, como del año 70-80, ya se hablaba de la importancia de la vacuna en lupus. Fíjate, ahora en estos momentos en las guías de la American College of Rheumatology regular ya se recomienda la vacunación contra el neumococo. Bueno, en aras del tiempo, creo que me quedan 5 minutos para les voy a mostrar otro caso para mostrarles que todo es terapia biológica, ¿no? El caso tiene menos evolución. La paciente tiene actualmente 66 años, consultó hace
5 años por un cuadro de poliartritis de 2 meses de evolución, manos, hombros, rodillas. Inicialmente, por la severidad del cuadro, le aplicaron corticoides de depósito, con los cuales mejoró durante un mes, lo cual es lo clásico, digamos, con este tipo de tratamientos en enfermedades articulares inflamatorias. Recidiva, le inician cloroquina y diclofenac. Tenía ANAS positivos a títulos altísimos, estos nitrogénio, antirro negativos, esos exámenes que me traía, una PCR elevada, inicialmente, que posteriormente disminuye. La paciente tenía sinovitis y dolor en muñecas, rodillas, cuellos de pie, metatarsofalángicas con dolor y sinovitis en 2 de ellas. ¿Qué diagnóstico me darían? Es muy fácil, es un simposio reumatoide. A ver, y bueno, ¿y qué le harían? A ver, ¿quién se atreve a decirme qué le harían? No, no tiene un lupus. Le hicimos todos sus exámenes y no tiene un lupus. Entonces ahora díganme qué le harían. ¿Qué le iniciarían? ¿Le están bien con cloroquina y diclofenac? ¿Se sienten bien? Metrotexate. ¿Y qué exámenes de base debemos tener para iniciar metrotexate? ¿Qué debemos hacerle al paciente? Checklist. Función hepática, renal y hemograma. Con eso estamos tranquilos. Bueno, metrotexate. Placa de tórax. Es más, algunas personas dicen, y creo que eso es bastante lógico, que a todos deberíamos hacerles también prueba de tuberculina. Cualquier paciente en quien se diagnostique artritis reumatoide, si no se vaya a iniciar todavía terapia biológica. Entonces le inicio metrotexate. Corticoide, ¿quién le iniciaría corticoide y quién no? ¿Quién iniciaría corticoide? A baja dosis. ¿Uno? Elías. A ver, bueno, algunos reumatólogos aquí presentes iniciarían terapia puente, muy bien. Entonces dejo su cloroquina, inicio metrotexate, deflazacort 12 miligramos al día y le dejo su diclofenac. Entonces le pido con plaques, exámenes y densitometría. A mí me gusta mucho el tema, ¿no, Carlos? Entonces tenía un factor reumatoideo en 85, un complemento normal, un anti-SM y RNP negativo, citrulina positivo y antidiana negativo. Entonces ahí está la respuesta de por qué no es un lupus. Porque obviamente si uno tiene una paciente con unos ANAS, uno en 1280 homogéneo, pues en toda la razón. ¿Por qué no es un lupus? Bueno, aquí está, porque sí es una artritis reumatoide y no es un lupus. Entonces aquí le pedimos, teníamos el factor reumatoideo positivo y comprobamos pues que evidentemente tiene factor reumatoideo positivo, pero además tiene este marcador altamente específico para la artritis reumatoide, que es el anticuerpo anti-CCP o anticitrulina. Entonces, entre junio y septiembre del 2008 se maneja con hidroxicloroquina. El metrotexate se aumenta la dosis hasta 20 miligramos por semana, se deja deflazacort y antiinflamatorio según dolor. Se reevalúa en septiembre del 2008, es decir, 3 meses después de iniciado este esquema, y aquí por fin un DAS28. Tiene sinovitis y dolor en muñecas, en algunas metacarpofalángicas, rodilla, tobillo y metatarsofalángicas. Sobre las 28 articulaciones del conteo DAS, tiene 7 inflamadas, 7 dolorosas, y esto le da un DAS28 en 5.08. El semáforo está en rojo, en amarillo o en verde. ¿Saben qué es un DAS28 de 5.08? Es remisión, actividad que leve, moderada o severa. Severa no, es moderada. Severa es más de 5.1, pero ahí estaba en el borde, ¿no? O sea, estaba como malita la señora. Entonces, ¿qué harían?
¿qué harían? ¿Y qué le pondrías? Leflunomida, muy bien, pensamos igual y el doctor Mauricio Bello y yo. Entonces, iniciamos leflunomida en el esquema usual, 100 miligramos diarios por 3 días y luego 20 miligramos al día. Y 2 meses después, la paciente refiere que ha mejorado en un 80%, palabras de la paciente. Tiene solo 2 articulaciones de 28 inflamadas, que son las muñecas, que como siempre tenían mucha sinovitis, pues persisten con algo de inflamación, pero ningún dolor. Pero no nos olvidemos que el DAS28 a veces se le olvidan ciertas articulaciones que son muy importantes, como por ejemplo los pies. Las articulaciones metatarsofalángicas de esta paciente estaban inflamadas y dolorosas, y de hecho pues tardaron un poquito en mejorar, pero no las podemos cuantificar. Digamos, esa es alguna de los problemitas que pueda tener el DAS28 si uno quiere realmente un manejo integral de estos pacientes. Entonces, a pesar del conteo DAS28, pues no hay que olvidarse que esas articulaciones que no están comprendidas en el conteo también existen. El DAS28 entonces aquí baja a 2.62. Después de 2 meses que un DAS28 baje de 5.08 a 2.62, eso es un hit, porque en los estudios se habla de que una buena respuesta a DAS28 satisfactoria es que haya una disminución de 1.2 en el DAS28. Realmente cuando uno está enfrente del paciente y el paciente está con un DAS de 6.5 y le baja a 5 punto algo, pues no es mucho lo que se logre, pero numéricamente es significativo. Ahora, entonces, esta paciente que pasó de casi actividad severa en la enfermedad o en el límite de actividad moderada a prácticamente la remisión en 2 meses, solamente con agentes modificadores, pues es muy bueno. En enero del 2009 tenía una articulación inflamada sobre 28. La evolución de enero a junio del 2009 se hicieron 3 visitas. El de Flazacort se logró bajar a 6 miligramos al día. En junio del 2009 tenía una inflamada, radiografía de manos normales y un DAS28 de 1.69, lo cual ya estaba en remisión. Entre junio del 2009 y marzo del 2013 se hicieron 15 visitas, o sea, también una paciente muy juiciosa. Se mantiene la misma medicación. Ya se han logrado, la paciente siempre viene al consultorio y negocia, ¿no? Entonces viene y negocia, bueno, ¿y ahora qué vamos a bajar? Pero pues uno tiene realmente que saber negociar con los pacientes, porque los pacientes lo que pretenden es que retiremos los medicamentos y esto desafortunadamente pues no se puede hacer. Ha tenido ocasionales episodios de reactivación leve con unos DAS28 que no han subido de 3.5, que se han manejado, digamos, con ajustes de algunos de los medicamentos. Entonces, este segundo caso es para demostrarles cómo un paciente también se puede manejar sin terapia biológica en el largo plazo, con un seguimiento, digamos, que sea aceptable y pues obviamente teniendo una buena comunicación con el paciente y logrando de esta manera una buena adherencia. Bueno, muchas gracias. Creo que ya hemos llegado. Gracias. Bueno, realmente los casos clínicos, doctora, pues nos ilustran todo lo que nosotros hemos venido hablando en estos 2 días y lo que yo le traté de recopilar para que ustedes se lleven en la mente cómo detectar un paciente con artritis temprana. Para finalizar, queremos en este pequeño acto de clausura escuchar las palabras de nuestra presidente. Aquí nadie viene preparado. A mí me dijeron, tiene que hablar la presidenta, llegó y me dijeron que tiene que hablar tú, o sea, yo. Entonces son órdenes. Al presidente Macarillo, el doctor Barros.
Sí, ustedes dos tienen que clausurar. Los últimos dos que hablaron, clausura. Es otra sorpresa, ¿no, Carlos Benito? Me tenías preparado sorpresas, ¿no? Bueno. Bueno, no, gracias a todos por ser un público muy agradable y participativo. Espero que como todos los años que acuden a este evento se hayan beneficiado y hayan seguido los avances de la reumatología, esta apasionante disciplina que pues cada año nos proporcionan aquí los colegas de Reumacaribe, quienes con mucho amor, con mucho empeño y con mucha continuidad pues logran traer a la ciudad de Barranquilla pues los avances de la reumatología. No me queda más pues que desearles un agradable fin de semana, felicitar nuevamente a Reumacaribe por haber alcanzado su mayoría de edad, bueno, en este su 18º curso. Y bueno, gracias a los colegas de Barranquilla por todo el apoyo que he tenido durante estos casi 2 años en mi gestión de presidente de la asociación, que ya casi termina. Bueno, muchas gracias. Bueno, para terminar, solamente le quiero decir que Reumacaribe, el grupo de reumatólogos de Barranquilla, le dijo en última vez gracias por estar aquí. Si ustedes no estuvieran aquí, nosotros no podíamos brindarle todos los conocimientos que tenemos, además de la presencia de ustedes, el apoyo incondicional de la Asociación Colombiana de Reumatología, que muy gentilmente me da su aval, y el apoyo incondicional de la industria farmacéutica, que también nos apoya a pesar de las limitaciones que en este momento están rigiendo aquí en Colombia. Solamente le quiero decir que para el año entrante ya estamos programando el 19º curso de reumatología, del cual ustedes están cordialmente invitados. Que tengan un feliz semana. Gracias por todo.